Hola, hola, bienvenidos al concurso de baile de Confuror 2020 que se está desarrollando de manera virtual este año. Es un placer estar de vuelta con ustedes. Mi nombre es No, yo soy su presentador y también uno de sus jueces. Y además de mí tenemos a dos jueces además. Tenemos a Cassie Ditzibet de British Columbia en Canadá y también tenemos al ganador del año pasado, Nino, que está en Fursuit en el stream. Jueces, ¿quieren saludar? Hello, do you hear me? ¿Me escuchan todos? Hola, ¿qué tal, chicos? Soy Lucado, un gusto estar con ustedes. Espero que se lo estén pasando bien y que estén disfrutando con furor. Vamos a darle con todo a este dance compa y a darle con todo. Perfecto. Bueno, espero que estén listos para ver a bastantes participantes hoy. Tenemos a 13 participantes que han llegado hasta esta final de baile. Recibimos varios participantes que mandaron su video a nuestra competencia y hemos tenido un proceso eliminatorio antes de este stream. Así que estos 13 participantes son lo mejor de lo mejor que ha venido y que le presentamos a ustedes esta noche. Así que, bueno, AB, si pueden prepararse para poner al primer participante. Tenemos a Ali M. Listo, muchísimas gracias, Ali M. Nuestro primer participante de hoy, qué bien comenzar con tanta energía. Nino, como nuestro primer lugar del año pasado, ¿quieres comenzar con la crítica? Ok, tengo que decir que con Ali trae una energía muy chida. Y pues bueno, creo que sería conveniente platicar un poco sobre los criterios de baile que estamos calificando. Y en ellos está la originalidad, qué tan bien está planeada esta coreografía, en base a qué, si trae una idea. Vamos a ver ejecución, musicalidad y dinamismo. La verdad es que Ali trae, pues, como muchos de nosotros, trae la idea de hacer algo, pues, bonito, que se vea cute. Tal vez es un performance un poco difícil, la cuestión del performance es difícil. Y pues bueno, hay que pulir bastante los pasos. Con ella vi que sí, trae la energía, como lo dices. Pero, pues sí, la cuestión de los pasos y además el formato, no nos dejen ver esos pies si está haciendo unos movimientos de pies así bonitos. Y pues también me gusta que está utilizando ese espacio, pero insisto, no nos perdemos bastante de todo este movimiento si no lo tenemos completo. Va bien, siento que si empieza a pulir esos pasos, el día de mañana puede figurar bastante bien en las competencias y el performance se va a ver mucho mejor pulido. Y pues bueno, eso es lo que tengo que decir. Perfecto, muchísimas gracias, Nino, y muchísimas gracias a Ali una vez más para empezar esta competencia, ¿no? Sí.
Nuestro segundo participante esta noche es Ángel de Jesús Galván Lara. A ver, ¿nos puedes poner el video? Perfecto, muchísimas gracias, Ángel de Jesús Galván. Bueno, supongo que yo puedo tomar antes que nada, me gustó mucho ver que usaste pues todo tu cuerpo, ¿no? Eso es una ventaja de tener todo el video en un formato como este, es que de verdad pudimos ver cómo movías y utilizabas tus manos, tus pies, todo en conjunto. Y eso le añade un extra muy valioso, yo creo, a tu performance. Lo único que diría que me gustaría que uses más es que te muevas más en un espacio tridimensional, lo cual yo sé es difícil hacer en un video como este. Te moviste muy bien de lado a lado en el eje horizontal, pero también tienes un eje vertical, te puedes mover de arriba para abajo, y ver eso llevaría tu performance al siguiente nivel, en mi opinión. Pero en general me pareció que estuviste muy bien, tus movimientos fueron bastante limpios y tu ejecución fue muy buena. Y como dije antes, me encantó ver la totalidad de tu cuerpo, eso me parece que añade bastante. Bueno, sin más que decir sobre eso, nos podemos mover hacia el tercer participante. AB, si estamos listos, podremos movernos a ver el video de Peter Phillips. Oh, she a good girl at home, but her skirt goes up like Marilyn Monroe's. Papa likes the drama, mama harder than lava. She rockin' high heels, proud of her face like Madonna. By the way she moved, got me making a puddle. Baby, I already knew you would be nothing but a trouble. Damn it, everybody knows she never loved for real. Honey bunny up all night when I be up for those cream. I know you up all the butter is whoop bamboo when you were still seeing me. Well, he didn't even know. But goddamn, he come to count to three. Now sit down, GGY, I'm on fire. Come and lie to me, oh baby, come a little closer. Lie to me, oh baby, lean upon my shoulder. Lie to me, get down on my body, love me like it was always meant to be. Long to love somebody new, I always knew. So come and give it to me. She drop it like it's order. Now without a second thought, she got me doing what I'm not, that ain't no heavy. Mom, I'm feeling home already, but steady plenty motherfuckers one ain't lost again. And she got one of my friends, she got him dripping on wood. I know it hurts so bad, but it feels so good. Sweet talking me, now baby, I don't give a fuck. You should've thought about me before you fucking up the clock. I know you up all the butter is bamboo when you were still seeing me. Well, he didn't even know. But goddamn, he come to count to three. Now sit down, GGY, I'm on fire. Come and lie to me, oh baby, come a little closer. Lie to me, oh baby, lean upon my shoulder. Lie to me, get down on my body, love me like it was always meant to be. Long to love somebody.
know I like it. You look so good. Set my camel in the mood. Muchísimas gracias, Víctor Phillips, por tu performance. Por si acaso, tenemos uno de nuestros jueces, Cassidy, que viene desde Canadá, que va a estar dando su feedback en inglés. So Cassidy, our third judge, what do you think? You want to take this one? Yeah, I can do this one. I thought it was very good. I enjoyed the hand movements. I really wish that we had gotten a full body shot of the video so we could see what was going on. But for what we saw, I was quite impressed. I liked a lot of the hand movements. They were well timed with the song. I think I saw some people in the chat asking for what song it was. That was Lie to Me by Nicholas Joseph from the Czech Republic. So very good song. I'm a big fan of that song. So you're going to do well with me in terms of song choice. If I had to critique, and I should because I'm a judge and that's what judges do, I would say please, better angle next time. Full body for these online cons goes a long way, and it will help you to get a better result in the future maybe. But who knows how you'll do. You might do real well. Who knows? But I liked it. I think your hand movements were great. The timing was great. Ok, muchísimas gracias, Cassidy. Y muchísimas gracias, Peter, por bailar con nosotros hoy día. Nuestro siguiente concursante es Chris Toboe. Evie, ¿podemos poner el video? 내가 제일 잘 나가. 내가 제일 잘 나가. 내가 제일 잘 나가. 내가 제일 잘 나가. 제일 잘 나가. Big bum ratatata tatatata. Big bum ratatata tatatata. Big bum ratatata tatatata. Big bum ratatata tatatata. Oh my god. 누가 봐도 내가 좀 죽여주잖아. Right. 둘째가라면 이 몸이 서럽잖아. Right. 넌 뒤를 따라오지만 난 앞만 보고 지쳐해. 네가 앉은 테이블 위를 뛰어다녀 I don't care. 건드리면 감당 못해 I'm hot 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 fire. 뒤집어지기 전에 제발 누가 날 좀 말려. 옷장을 열어 가장 상큼한 옷을 걸치고 거울에 비친 내 얼굴을 꼼꼼히 살피고 지금은 8시 약속 시간은 8시 반 도도한 걸음으로 나선 이 밤 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 제일 잘 나가. Listo, muchísimas gracias, Chris Toboe, por bailar con nosotros esta noche. Nino, ¿quieres comenzar con esta? Es algo complicado. Para entrar en contexto de lo que voy a decir, cuando bailas, procuras que la parte más sensual de tu cuerpo, la que tú deseas, si son tus brazos, si es tu pecho, si es la cadera, si son tus muslos, las mueves más, ¿no? Entonces, aquí veo que este chico intenta mover, pues como todo el cuerpo. Entonces no hay una parte en la que se enfoque para pulir todos estos pasos, entonces de repente tiene pues dinamismo en los brazos, pero se queda muy muy estático pues en el lugar donde está, ¿no? Entonces es una muy muy buena rola, tiene un tempo bastante dominable y creo que le pudo haber sacado mucho jugo, pero no obstante lo logró hacer a su forma y pues lo que muchas veces importa en todo esto es pues intentarlo, ¿no? Y pues soltarse un poco, soltar el cuerpo y pues dar lo mejor de sí. Digo, a mi parecer fue muy, muy buen dance y pues yo creo que pues si pule esos pasos, si empieza a detectar una parte de su cuerpo que debería mover más o que en la que se quiera enfocar, eso le va a dar un plus el día de mañana, también en las dance comps, entonces pues bueno, eso sería mi crítica, mi review. Volvemos contigo al estudio, Juan. Sí. Listo, muchísimas gracias, Nino, por tu crítica. Y bueno, una cosa que me ha gustado bastante hasta este punto de este concurso es que he visto bastantes nombres nuevos en la lista comparado con el año pasado, pero también es bueno ver que hay gente que regresa. Siempre es bueno, desde el punto de vista de un presentador o de un juez,
ver gente que ha estado en el concurso antes y ver cómo han cambiado a través del tiempo. Y por eso es un placer para mí introducir a nuestro siguiente concursante, que regresa después de haber bailado con nosotros el año pasado también. AB, ¿podemos ver el video de Gaxen, por favor? Bueno, ese fue Gaxen, con una coreografía, con un fondo musical de Crash Bandicoot. Y bueno, Nino, ¿qué tienes que decirnos al respecto? ¿Qué te pareció? A mi parecer, empezó muy fuerte. Digo, los efectos visuales son bastante bonitos. Pero vuelvo a lo que habíamos comentado con la primera concursante. Cuando intentas hacer baile, a veces intentas exponer una historia, o a veces solamente sigues una coreografía. Entonces, en este caso, yo veo que hizo como un intento de storytelling, con lo del cambio hacia lo de Crash Bandicoot, y luego hacia The Greatest Show. Y siento que escogió como los sonidos más agudos para seguirle el paso, que son luego tempos un poco más complejos de agarrar cuando bailas. Digo, está muy bien, pero sí, insisto que creo que una de las debilidades o de las cosas que se deben pulir en varios de los dancers, y me incluyo, es siempre del marcar esos hits, esos soniditos. Pero, pues, me gustó, se movió bastante, veo ya mucho mejor movimiento de pies, que luego suele ser que algunos dancers sienten que están pegados al suelo. Este men está saltando, muestra más energía, tiene un poco más de dinamismo, y pues bueno, está sabrosón, está rico, disfrutable. Claro. El ritmo sabrosón, dirían. Estuvo muy bueno. Entonces, ¿qué les parece que sin más escalas nos vamos a ver nuestros siguientes? Esto es una pareja, de hecho. Tenemos a Imp y Benji. Así que, ¿están listos? Vamos.
Well, definitely, I am respecting them for being the only group in the competition. So good job, guys, for doing that. I saw them together in the fursuit parade video yesterday. So I can tell that they were excited to do this, excited to be on camera together. I don't remember which one is Imp and which one is Venji, but the one on the left was really good with their hands. They did a lot of like voguing style, and I really liked that. That was really well timed. So then I'll just assume that the one on the right was Benji. And Benji seems to do more of the whole body rather than just the hands. I liked the way that they worked together. It was sort of like a breakdancing team, the way that they were almost like taking turns on the dance floor. I thought that was really, really cute. I am definitely a fan, and I like the song choice too. I don't know the specific song, but I know what the remix is because that was one of my favorite songs growing up. So big props for that. I hope we see more groups in the future because you can do a lot with a group. And well done, Imp and Benji. Siguiente tenemos a Monster. Eddie. Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? My algebra gon' equal you every time. Do you think I'm calling? Do you think I'm calling out your name every night? Girl, I've fallen for you. Oh my God, baby, baby, don't you see? I got everything you need. Only a genius can love a woman. I'm a He's a genius. 'cause I love a woman like you. See ya. Muchísimas gracias, Monster. Y bueno, Monster, bueno, tú eres otra persona que yo había visto el año pasado en Confuror, así que me dio Bravo. mucho gusto verte otra vez en el escenario. Antes que nada, quiero decirte que me pareció que tu rutina se vio bien trabajada. Se nota que has trabajado bastante en ella, que has practicado. Tus movimientos fueron algunos de los movimientos más limpios que hemos visto esta noche y por eso te felicito. Tu performance salió muy bien y tu ejecución estuvo muy bien. También me parece bien que, dado el formato que tenemos, hayas usado tu creatividad para jugar un poco en ese formato al comienzo, ¿no? Con la cámara. No, dadas las circunstancias, me parece muy bien y me parece bastante original. Si tuviera alguna crítica para darte, es simplemente que te muevas un poco más a través de tu eje vertical, aunque como dije antes, eso es un poco difícil hacer en este formato. Pero una vez que estás en el escenario, en la vida real, te das cuenta que de repente se te viene un poco más natural eso. Pero aparte de eso, me pareció muy excelente. De verdad me he quedado bastante impresionado y me ha dado muchísimo gusto ver cómo has mejorado el año pasado y cómo has limpiado tus movimientos. Y bueno, nuestro siguiente concursante es Milo Starfy.
Listo, muchísimas gracias, Milo Starfy, por andar con nosotros. Cassidy, would you like to take this one? I liked that. I thought it was well done. I liked the song. He was really feeling it. He was really feeling the groove. His moves were well timed. I think that was a good, strong use of a classic pop song. And I was watching the whole time. I thought it was really well done. And I'm really glad that we got to see him in this competition. Perfecto, muchísimas gracias por tu crítica, Cassidy. Y bueno, para seguir con el concurso, nuestro siguiente concursante es Rey, la Wicker Beast con ritmo. Muchísimas gracias, Rey, por bailar con nosotros esta noche. Nino, ¿quieres criticar esta? Pues será algo muy bonito de criticar. La verdad es que me gustó mucho el flow que trae Rey. Los ritmos latinos siempre han sido algo, pues bueno, difícil de maniobrar. Ella lo hace, no se quiebra, se mueve bastante bien, trae una energía, un flow, repito nuevamente. Dios, está muy chido, me gustó, te hace sentir con ganas de bailar. Siento yo que toda esta energía en algún momento, cuando haces la transición, te llega a cansar, se nota tal vez, pero se ve muy bien actuado ese performance cuando haces transición de rolitas. A mí me gustó, yo creo que estamos perdiendo un poquito del footwork, pero se nota que le estás metiendo intensidad. Entonces, para mí, en una escala de Skulls del 1 al 5, te doy un 4. Pero muy bueno. Listo, muchísimas gracias por la crítica, Nino. Y bueno, siguiendo con el concurso, ya estamos creo que más allá de la mitad de nuestros concursantes. Tenemos siguiente a Really Crazy. Evi, podemos ver a Really Crazy. And shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Nimic, vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei. Numai ei. Chipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi. Nope.
Nice. Super nice. Listo, muchísimas gracias, Really Crazy. De verdad que le haces honor a tu nombre, yo creo, porque tuviste una variedad bien loca de canciones ahí, pero lo hiciste funcionar bien porque me parece que la calidad de tus movimientos y la forma de tus movimientos siguieron esos cambios musicales. O sea, es una de las cosas que decimos que cuando decimos que tienes musicalidad, a eso nos referimos. Tus movimientos reflejan los cambios en la música. Y eso me parece que lo hiciste muy bien. También me parece que hiciste uso muy original y muy bien de tus props, todas las cosas que trajiste contigo al escenario. Hay gente que a veces aparece con disfraces o con algunos objetos y más o menos que solamente los tiene ahí, no los usa, pero tú los usaste todos y los incorporaste a tu rutina. Eso me parece muy eficiente y muy bien. Y te felicito bastante porque claramente fue una presentación que requirió trabajo, requirió práctica, y te felicito mucho por tomarte el tiempo de practicarlo y perfeccionar eso. Lo único que te diría, a forma de crítica, es que si bien hiciste un muy buen trabajo de seguir a la música con tus movimientos, a veces se perdió un poco de la tecnicalidad de tus movimientos en eso. Y hay que traer balance entre los dos, ¿no? Está bien seguir la música y seguir las letras, pero también hay que tomarse el tiempo de perfeccionar los movimientos y asegurarnos que sean un poco más limpios. Tienes muy buena energía y a veces esa energía hace que tus movimientos se salgan un poco, se excedan un poco y queda un poco menos limpio, menos claro el movimiento que estás haciendo. Así que tómate el tiempo de moverte con intención y practicar bien, no solamente la historia que estás dando, pero también las partes individuales y asegurarte que se vean limpias. Pero más que nada te felicito porque claramente lo has trabajado y lo has planeado y le has puesto bastante trabajo. Así que muchísimas gracias por traer eso al escenario hoy día. Yeah, that was really crazy. Sí, casi tienes razón, it was really crazy. Pero bueno, para seguir con nuestro siguiente concursante, tenemos a Ruby. Evi, podemos ver a Ruby en el escenario. É diferente, fica ciente que o negócio aqui é quente. Mexe com a mente, hipnotiza muita gente. Tem o poder de te fazer pirar e que vontade que me dá. Traga mais na minha treta, ela é mais quente que pimenta malagueta. Tá viciado no chazinho aqui da preta. Agora vai comer na mão aqui da nega, nega. Agora ele manda mensagem todo dia, toda hora. Se eu digo não, já faz beicinho, quase chora. Já não consegue mais se controlar, vai fazer o que eu mandar. Traga mais na minha treta, ela é mais quente que pimenta malagueta. Tá viciado no chazinho aqui da preta. Agora vai comer na mão aqui da nega, nega. Pega mansinho, tá? Bravo. Muchísimas gracias, Ruby. Cassidy, I believe this was one of our English submissions, so do you want to take the critique on this one? I can do the critique, but if my memory is correct, I think they're from Brazil. Yep. Wow, first of all, really well done. I think this is the first one so far with multiple cameras too, so that must have taken some work. My critique would be that it seemed like you were speaking to Ruby, like you were in like a square the whole time. You had all that beautiful dance floor to use, and it didn't seem like you went too far out of a little personal bubble, you know? Like you didn't go too big with the moves. I liked the moves that you did. I am all about like the fursuit swishing and the hip swaying. That's like my whole vibe.
but with such a big space and a big dance floor, I really would have liked to see some bigger moves, maybe on like the hits of the music. That would have made it pop so much. But for what it was, I did still enjoy it. You used your suit really well. You definitely swished those hips, and you get a good score for me on the hip swishing. And thank you for submitting from Brazil to Confidor. Brazil in the house. G. Yeah, Brazil in the house. Parece que tenemos gente de todas las Américas acá, pues es verdad. A mí me pareció que vi tu nombre en el form en inglés, pero supongo que está bien. Si eres de Brasil, qué placer tenerte en el escenario con nosotros. Y bueno, ya estamos acercándonos al final de nuestra competencia. Tenemos 2 participantes más. AB, para seguir, podemos ver el video de WizKife. I hope we get to see WizKife because it was good from what I saw. Yeah. Oh yeah, it was pretty good. He was also in the last Confidor Dance Comp, if I'm correct. So I'd love to see him back. Yes, I was not here last year, so I don't know who is returning and who's new. Everyone is new to me, so Fair you all enough. are on equal playing field with me. It's all. Well, I hope you're having fun. I hope we've roped you in to come back next year as well. I wanted to come so bad this year. I have family in Mexico, and I really wanted to see everybody. And, you know, especially right now, it's October here in Canada. There's no sun, so I was really wanting to get out of here. Oh, yeah. I actually jumped into a lake up here in Canada earlier this afternoon, and all I could think for like 2 seconds I was in that freezing water was how much I wish I was in Guadalajara right now instead of up here in the middle of the fall. We are ready. All right, Let's awesome. Bueno, parece que estamos listos. ¿Podemos ver el video de WizKife ahora? Yeah. I want a penthouse suite with a view. I want a cute girl who gon' sit to me like glue. I wanna zoom through the night in a coupe. I want a whole world and a star suit. I want a bad bitch who can fuck me all night. When I'm in the darkness, she can be my light. I want a double cup, yeah, fill it up with Sprite. Wanna get fucked up to help me through the night. Up in my league, yeah, I'm tryna get high. She grabbing on my dick when I'm dancing at night. I'll be making moves, yeah, I know I'm gonna die. Really, I'm young, I'm just living my life. Taking my time, yeah, I'm a bit confused. Playing games, baby girl, tell me something new. She calling me the plug, cause I dick her down at 2. You think I broke your heart, bitch, it's just a flesh wound. Pull up in a drop top, she hit my line. I can't fuck with you, I ain't got no time. You ain't even mean, girl, you was just a side. Yeah, you was just a side. See, I need to fuck with you, cause you love me, but I don't love you. Jason Derulo. Right, left, drill, splash. Come take a lick, pon a lolly, yeah. Would that fit in a Rari? Nah, let me take a bite of that nani, yeah. You know what I heard? Right, left, drill. Wow, muchísimas gracias, WizKife. Qué bueno Wow. que pudimos arreglar tu video, porque eso sí que valió la pena verlo. A ver, Nino, ¿tú quieres hacer esta crítica? Me encantaría, me parece perfecto. Dios, WizKife. Te había visto con furor, realmente siempre he pensado que es competencia bastante buena. Este año, como todos los que retornan a esta Dance Comp, has mejorado bastante, tus pasos son invitadores, tienes un storytelling que se va de la mano con la canción para los que escucharon la canción con atención. Realmente me gusta que te estés moviendo, traes dinamismo, traes todo este flow de hip hop, todo este vibe, y luego lo cambias, haces el switch hacia algo un poquito latino también, con un poquito de acentos de hip hop. Y me encanta porque vas contando tus tiempos, vas cambiando diferentes pasos, haces footworks, haces tooting, de todo un poco, y eso para mí es lo que me encanta, ¿no? Porque transmites un vibe súper, súper perro. Entonces,
neta, no tengo mucho que decir, o sea, ya de que una que otra pulidita a tus pasos, pero, o sea, ya estás en ese buen nivel. La verdad es que para mí, hijo de su madre, muy bueno. Y ya es lo que tengo que decir. Bueno, muchísimas gracias, Nino, por tu crítica. Y bueno, chicos, como les decía, ya nos estamos acercando al final de nuestra competencia, pero de verdad que no quiero que termine porque hemos tenido una muy buena variedad y muy buena calidad de participantes. Me da tengo un conflicto interno entre cuánto me gustaría poder verlos, haber podido verlos en persona, pero estar feliz también de poder haberlos visto, por lo menos de manera virtual, especialmente con la forma que algunos de ustedes han jugado con ese formato, ¿no? Pero bueno, sin más que decir sobre eso, tenemos a nuestro último participante de la noche hoy. AD, podemos ver a Wolfie. We're running brave and free and making history. Before we set it in stone, truly the best of best, discovering the world. Let's make it up as we go. It's the King Club. It's the King Club, where the thunder goes in steam. It's the King Club, so free, making history. We're here to light our fire, adventures in our hearts. The whole world is our home. It's the King Club. We can do anything we want to. The best friends ever know. It's the King Club. It's the King Club, where the thunder goes in steam. It's the King Club, so free, making history. So free, so free, so free, so free, so free, so free, so free. It's the King Club, so free, so free, so free, so free, so free, so free, so free. It's the King Club. It's the King Club, where the thunder goes in steam. It's the King Club, so free, so free, making history. Listo, muchísimas gracias, Wolfie, por bailar con nosotros y por cerrar esta competencia. Bueno, creo que te puedo dar yo la crítica. Primero que nada, saliste con muchísima energía, me encantó verte saltar y bailar en el escenario. Si te pudiera dar una crítica, sería un poco el reverso de lo que le he dicho a otras personas hoy, que vi moverte muy bien de arriba para abajo, pero un poco que te faltó moverte para los costados, ¿no? Y que también te hubiera sido bueno ver tus pies, ¿no? Y eso, como hemos dicho antes, es un tema del formato también, pero si hubiéramos podido ver tus pies hubiera sido un poquito mejor. Pero me gustó mucho ver cómo la energía que trajiste. De hecho, tienes musicalidad, tienes talento innato, te moviste en la parte superior de tu cuerpo, lo que podíamos ver muy bien y de forma muy fluida. Lo único que te diría es juega un poco más con tus pies y usa eso para moverte de costado para costado en la medida posible. Pero bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy en lo que es nuestros participantes. Ahora los jueces vamos a tomar unos minutos para deliberar. Y si no me equivoco, nuestro equipo de AV les va a poner un link ahorita en la pantalla para que ustedes, la audiencia, también puedan comentar y votar sobre quiénes han sido sus participantes favoritos, y de esa manera nosotros podamos tomar ese feedback e incorporarlo a nuestra decisión final sobre quiénes son los 3 ganadores de esta competencia de baile. Así que, AV, si podemos poner el enlace en la pantalla para esa encuesta, y los jueces nos tomaremos unos minutos para deliberar. Always great to see younger furs taking part in this, because it's a brave thing to do to perform and send in a video in front of this many people. De hecho, puedo complementar esto que está diciendo KCD. Es muy chido que los padres estén apoyando a sus hijos pues a participar en esto, que puedan desenvolverse. Y la verdad que chido que pueda haber pues más rango de edad participando en estos dance comps.
Así que no tengan miedo, aquí todos aprendemos, todos pues valoramos lo mejor y pues sobre todo pues nos divertimos, ¿no? Que es uno de los motivos principales y pues eso principalmente. Apóyense. Besos y abrazos. Muchísimas gracias, Confuror, por su paciencia. Y una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes participantes que han estado en nuestro DanceCon virtual este año. Muchísimas gracias por su energía, por su valentía en subirse al escenario, aunque sea virtual, aunque sea por medio de video. De verdad que ustedes son los que hacen esta competencia lo que es. Así que muchísimas gracias. Pero bueno, ya tenemos una decisión. Ya estamos listos para anunciar los top 3 de esta competencia de baile. Y bueno, como es una competencia virtual, no podemos tener premios en físico, pero la CON ha decidido darles un registro gratuito a los top 3 de este año para el siguiente año, a forma de premio. Además, el primer lugar se lleva una mención especial en el Combook del próximo Confuror. Así que bueno, sin más que decir por eso, vamos a comenzar con el tercer puesto, el segundo después y finalmente el primero. Y nuestro tercer puesto, si estamos listos, David, nuestro tercer puesto es, por voto de los jueces y por voto popular, Really Crazy. ¡Felicitaciones! Felicidades, Super Crazy. Well done. Muchísimas felicidades. Cassidy, would you like to announce our second? Oh, no, we have a highlight reel. Tenemos un pequeño yeah. clip. I'm cool with Crazy, that. nuestro tercer puesto. Felicidades, dude. Muy buen baile, muy buenos props. La verdad, muy bien merecido ese tercer lugar. Really well done, really crazy, really great use of the multiple songs, and your props were spectacular. Sí, nos gustó muchísimo todo lo que hiciste, tu originalidad, simplemente la variedad loca de música y de cosas que tuviste en tu video, ¿no? Creo que te tienes muy bien merecido un lugar en el top 3. Yeah, even though you didn't get first, you definitely won first place for most songs, most props, and biggest space. Nope. You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo beat makes me this, brings me up, brings me down. Play it sweet, makes me move like a freak. Mr. Saxo, you make me. Y todos me miran, porque sé que Sí, para nuestro segundo lugar, Cassidy, would you like to take it up on announcing our second place? Absolutely, I'd love to announce that. Okay, after some intense judge discussion, we have decided that second place at the Confuror 2020 dance competition goes to Monster. Do you think I'm stupid? ¡Woo! ¡Felicitaciones, Monster! Having you on my mind. Do you think I'm helpless? Let's hear it in the chat for Monster. My algebra gone Abu you por every Monster en el time. chat. Do you think I'm calling? Do you think I'm calling out your name every night? Girl, I've fallen for. Creo que a todos los jueces nos gustó mucho que saliste en full suit. Y a todos nos pareció que le añade una capa de dificultad a tu rutina, pero aún así con full suit saliste, lo hiciste muy limpio, lo hiciste muy bien. De verdad que te ganaste nuestros corazones por eso y por ponerle el máximo esfuerzo. Yes, Monster had a fantastic use of space. He used his whole body. He had some of the best editing too. Not that that affects the dance at all, but it was really a well-done video all around. A fantastic entry for any dance competition, online or not. Very well done. Congratulations, Monster. And also the dab. The dab was good. Oh my God, it's 2020, Cassidy. We can't do these things anymore. I just did the dab. I did the dab at FC in my dance routine. You can't do the dab.
It's forbidden. I did the dab this year It's forbidden. too. I have a dab bias. I'm sorry. Oh my god. Damn. Oh no. Does anyone in the chat have guesses as to who is first place? Feel free to put them in the chat. ¿Se puede ver mi cam? Va. And if your prediction for first place is correct, why not celebrate with a donation to the charity? There you go. I'm honestly a little bit appalled that like Team Moz is almost $200 behind Team Pause. Like, come on, guys, Yeah. we can do better than this. Maybe everyone saw my pause in my concert on Friday, and now they're just all donating to pause. Oh, yeah, that was it. See, that's the paw bias. That's the paw bias. Shame on you. I've got a paw bias and a dab bias. Bien. Entonces, ya es momento de anunciar al ganador del primer lugar. Ustedes me dicen, ¿quieren saber ya quién es el primer lugar de esta edición de Confuror Dance Comp? Quiero ver sus aús en el chat. ¿Están listos, chicos? ¿Ya puedo mencionarlo? Ok. El primer lugar de este año de Confuror Dance Comp es... Bueno, antes de decir el primer lugar, chicos, recuerden que pueden hacer donaciones para Team Pause y Team Mouse. Y ahora sí, el primer lugar de este año de Confuror Dance Comp es Wizkid. Muchas felicidades. Muy buen dance. Súper rifado, súper cool. Un flow bastante denso. Y la verdad, te lo mereces. Muy bien hecho. Y para ti, unos buenos, riquísimos. ¿Les gustó la elección del primer lugar, chicos? En el chat escriban Simoni. Felicitaciones, Wizkid. De verdad que te lo has ganado. Y eso es tu reflejo no solamente en los puntos que te dimos los jueces, pero también en los puntos que te dio la audiencia. Se nota que eres bien querido con toda nuestra audiencia. Pero bueno, chicos, eso es nuestra competencia de baile con Furor 2020. Muchísimas gracias una vez más a todos ustedes que vinieron no solo a participar, sino también como la audiencia. Muchísimas felicitaciones a nuestro top 3, Really Crazy, Monster y Wizkid. Los tres de ustedes han sido excelentes. Yo tuve el placer de estar aquí el año pasado y de verdad debo decir que la mejoría del nivel en esta convención ha sido realmente impresionante y estoy muy feliz de estar acá de vuelta, solo por verlos ustedes hacer esto tan bien y me muero de ganas de ver qué traen el próximo año. Pero bueno, por eso es todo lo que tenemos hoy. AB, no estoy muy seguro que tenemos en la programación más tarde, pero bueno, eso es todo por el DanceCon. Gracias por venir. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos el próximo año. Muchísimas gracias a todos los participantes y a los jueces también un agradecimiento especial. Gracias por acompañarnos y tomarse su tiempo para tomar esta gran decisión. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Bye. Bueno.